Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera parte de este podcast sobre biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad. Good morning and welcome to the third part of the podcast on biopsychology, human development and spirituality. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que hemos venido exponiendo desde los dos podcasts anteriores. Today we're going to continue with what has been exposed in the previous two podcasts. Y es hablar sobre el yoga como una herramienta de conocimiento. And it is to talk about yoga as a knowledge tool. Y no solamente de conocimiento general, sino sobre todo de autoconocimiento. And not only general knowledge, but self-knowledge. Y bueno, también al respecto, hacernos la pregunta de si realmente el yoga sigue estando vigente o eso tiene que cambiar o tal vez ya no esté vigente. And in regards to that, it's to really check if yoga is still living or if it has to change. ¿Y cuál sería su relación con la ciencia, específicamente con las neurociencias y más específicamente con la biopsicología? And what would be its relationship with science, more specifically with neurosciences, and even more specifically with biopsychology? Entonces yo seguiré insistiendo en que ya a estas alturas de la evolución humana es muy importante abordar el tema del yoga desde una comprensión o una visión científica. I'll keep insisting until these heights that yoga needs to be addressed from a scientific comprehension. Y seguir insistiendo también, y tal vez y como lo mencioné en los podcasts anteriores, pues el yoga es simplemente el resultado también del proceso biológico neuronal. And as I previously mentioned, yoga is also the result of a natural neurological process. Por lo tanto, tengo una clarísima consideración al respecto de que el yoga no ha bajado por revelación. For the matter, I consider and I firmly declare that yoga did not came to be as out from a revelation. Algo que además me incomoda mucho afirmar o tener que afirmar. Something that is really uncomfortable for me to affirm. Pensar que todavía a estas alturas de la vida tenga uno que discutir sobre si realmente un conocimiento ha sido revelado. To think that really, even at these heights of evolution, we still have to discuss if a knowledge has been revealed. Y todavía seguir poniendo en consideración de si los libros antiguos, especialmente lo que se consideran libros sagrados, bajaron por revelación divina. And to still put into consideration that this so-called sacred or holy books came through a divine revelation. Eso es muy extraño. That's very weird. Obviamente yo tengo la absoluta consideración de que son procesos o el resultado de procesos de creación humana. Obviously, I firmly consider that these are the result of a human construction. Y por lo tanto son el resultado de un proceso biológico. For the matter, they are the result of a biological process. Aunque finalmente lo importante es su nivel de utilidad. Although the importance relies on its level of utility. Pero su nivel de utilidad va a depender también de la forma como lo abordemos o desde donde abordemos esta área de conocimiento. But its level of usefulness will depend from which point do we approach this form of human knowledge. Entonces, en ese orden de ideas, yoga sería el resultado natural. So in this order of ideas, yoga would be the natural result del proceso biológico de conocimiento humano. Of the biological process of the human knowledge. Dentro de las diferentes formas de entender la vida, inside the different ways of understanding life, que es un impulso absolutamente natural y necesario para la supervivencia, which is a very important and necessary impulse for nature. Yoga es simplemente una solución, como muchas otras, para abordar ese proceso. Yoga is simply a solution, as there are many others, in order to approach that process. Y todo esto no está claro. All of this is not very clear. Pero en mi consideración es siempre mucho más eficiente entender las cosas desde lo más concreto.
But in my personal consideration, it is much more efficient to understand everything for its most concrete side. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. All of this has to do with the same. Tiene que ver con la forma como concretamos el proceso de entendimiento de nuestra experiencia en el mundo. It has to do with the way in which we concrete the process of understanding of our existence in this world, Es decir, el conocimiento. which means knowledge. Entonces nosotros podemos entendernos en esta existencia o a partir de las evidencias que nos ofrece la ciencia, So we can understand ourselves in this existence either through the proofs that science and neuroscience offer, y eso es una estrategia, and that's one strategy, o podemos hacerlo a través de las creencias. or we can do it through the beliefs, Creencias que no tienen ningún soporte. beliefs that have no support. Y también es otra estrategia. And that's another strategy. Eso es lo que hacen las religiones. That's what religions do. Y eso es algo que pasa completamente en yoga. And that's something that totally happens in yoga. Personalmente considero que es mejor ser práctico Personally, I consider it's better to be practical y basar la comprensión del proceso de conocimiento humano que ofrece el yoga en el proceso científico. and to base the comprehension of the human knowledge that yoga offers, to base it on the scientific knowledge. Por una razón muy sencilla. For a very simple reason. Voy a introducir una palabra que tal vez ya existe o que tal vez no existe y me la está inventando yo. I'm going to introduce a word that might exist or maybe I am inventing it. Y es lo que para mí es el concepto de pseudopsicosis. And it is what for me it enters into the concept of pseudo-psychosis. O podría decir prepsicosis. Or should I say pre-psychosis? Es decir, si yo baso mi conocimiento, el abordaje del conocimiento de mi experiencia en la vida en evidencias, Which means that if I base my understanding and my knowledge of life on evidence, pueda tener menos propensión a desconectarme de la realidad a partir de creaciones mentales falsas. there will be less tendency to disconnect from reality from false beliefs. En cambio, si yo lo hago desde el otro aspecto, Instead, if I do this from another aspect, es decir, desde mi interpretación eventual, personal del mundo, no basada en evidencias, which means from my personal, non-evidence-based interpretation of the world, o peor aún, or even worse, asumir las de otros, to assume the ones of others, que ni siquiera son las mías, they are not even mine. entonces voy a entrar en un proceso de pseudopsicosis. So I'm going to enter into a process of pseudo-psychosis. Es decir, una disociación de mi comprensión de la realidad. Which means a dissociation of my own comprehension of reality. Asumir comprensiones, creencias o interpretaciones To assume comprehensions, beliefs, or interpretations que más que no tener algún vínculo con la realidad, that more than not being linked with reality puede generar precisamente que me ofrezca comprensiones contrarias a la realidad. can precisely generate that it offers me contrary understandings from reality. Y eso lo veo yo mucho en el proceso de yoga. And that I can see it a lot in the process of yoga. Y hoy está siendo todavía más álgido en el proceso del mundo holístico y del New Age. And today it is playing an even more important role in the holistic and New Age world, Que ofrecen unas soluciones que son simplemente interpretaciones muy eventuales, muy creativas de los procesos humanos. that offer solutions that are simply very creative interpretations of the human processes. Entonces, si la pregunta ¿es yoga una herramienta de autoconocimiento válida? So if the question is yoga a really reliable self-knowledge tool? Bueno, eso es muy relativo al respecto de hacia dónde se dirige ese proceso de conocimiento. Well, that's very relative towards where is this process of self-knowledge being directed. Y también depende desde cuál rama del yoga se quiera hacer esa comprensión. And it depends on from which branch of yoga you want to get that comprehension from. Para dar un ejemplo, un ñaña yogi To give you an example, the Jnana Yogi no es que le interese mucho, mejor dicho nada,
tener un conocimiento del mundo externo. is not interested at all into having a knowledge of the external world. Entonces, para un ñaña yogi, el proceso de conocimiento se centra en el autoconocimiento. So for a Jnana Yogi, the process of knowledge is based on self-knowledge. Y es todavía más álgido porque el proceso de autoconocimiento ni siquiera involucraría el conocimiento del cuerpo y ni siquiera de la personalidad o el psiquismo propio. And it's even greater because that process of self-knowledge would not even involve the knowledge of the body or of one's own personality. En principio se dirigiría simplemente al conocimiento del proceso de la conciencia en sí misma. Out of principle, it would be directed to getting to know the process of consciousness itself. En cambio, un yogi kármico Instead, a karmic yogi depende. depends. Yogis kármicos como yo Karmic yogis, as I am, estamos muy interesados en conocer las dinámicas del mundo, we're very interested into getting to know the dynamics of the world, del mundo externo, of the external el world, ecosistema, the ecosystem, la naturaleza, nature, el entorno social, the social environment, las personas, people, incluso la circunstancia política. even the political circumstance. Pero además But in addition, incluiría o sería absolutamente necesario para nosotros los yogis kármicos it would include and would be very absolutely necessary for us, the karmic yogis, abordar el autoconocimiento, to approach self-knowledge, incluso desde el conocimiento del cuerpo físico, even from the knowledge of the physical body, la forma como funciona the way in which it works, y su relación con el psiquismo, and how it relates to the psyche. porque obviamente estamos también muy interesados en el conocimiento del proceso mental, Because obviously we're very interested into how the mental process works. porque no negamos nuestras emociones, Because we do not deny our emotions. no negamos nuestro proceso sensorial, We don't deny our sensory process, que es el que conecta nuestro espectro mental interno con la existencia externa. which is the one that connects our inner spectrum with the external existence. Entonces estamos además absolutamente interesados en las emociones, So we're super interested into emotions. entender por qué reaccionamos como reaccionamos To understand why is it that we react as we y, do, y la forma como podemos construir las emociones, and the way in which we can get to build our emotions, cultivar el cuerpo cultivate the body, y construir nuestro proceso mental and build our mental process. de una manera que podamos purificar nuestra experiencia humana y por lo tanto evolucionar o trascender. In such a way that we can purify our human experience and evolve and transcend. Y ahí en este último aspecto es donde comenzamos a entender una relación del yoga con la ciencia y la biopsicología. In this last aspect is where we get to understand the relationship between yoga and biopsychology. Porque yo considero que ya simplemente observar el proceso personal, tanto del cuerpo como de las emociones del psiquismo, solamente desde la mente propia, desde la autoobservación, no es suficiente. Because I consider that to observe the biological body, the emotions, and the psyche only from a mental perspective is not enough anymore. Para mí, precisamente por el proceso de evolución humana, al desarrollarse la ciencia, For me, precisely because of the human evolution process, when science developed, ya tenemos muchas más herramientas para poder comprender nuestro proceso biológico. we got to have much more tools in order to be able to understand our biological process. Y lo que antes se podía entender de una manera determinada, ahora se entiende desde los principios de la neurociencia. And what could be understood in a determined way now can be understood from the neuroscience principles. E incluso el proceso físico. And even the physical process. Lo que antes se pudiera haber interpretado como un proceso, por ejemplo, de bloqueo de energía en el cuerpo, What before could have been interpreted as, for example, a blockage of energy in the body, hoy podemos entenderlo como el resultado de una circunstancia de neuropatía. today we can understand it as a circumstance related to neuropathy. Me refiero a algo que hoy en día es bastante común y es el de las personas que tienen dolores en el cuerpo de forma permanente. And I am referring to something that is very common nowadays, and it's people that, for example, have a permanent pain in their body. Bueno, entonces algunos dirán sí, pero pues la ciencia médica todavía no ha podido entender la razón o la causa de esos dolores. So some might say that
science has not been able to understand and find the causes of these kind of situations. En cambio, el yoga ya sabe que es por bloqueo de energía en los nadis, en el cuerpo. Instead, yoga already knows that it is because of energy blockages of the nadis in the body. O es lo que dice la medicina china. Or that's what Chinese medicine says. Y entonces uno pregunta, bueno, pero ¿qué evidencias puede tener el yoga de eso? So then you would ask, but what kind of evidence could yoga have to relate that on it? Ah, no, es que los sabios así lo vieron. Oh no, but that's how the sages saw it. Y entonces, People. entonces una persona como yo preguntaría, bueno, pues si lo vieron, ¿cuál es la metodología a través de la cual pudieron establecer y sistematizar esa comprensión? But if you're like me, you would ask, but then what is the methodology that brought them to have that kind of comprehension? Si lo sometemos a una comprobación en diferentes personas con circunstancias similares, podríamos demostrar de manera concreta y que todo el mundo lo pudiera ver que definitivamente es un bloqueo de energía. If we try to prove it from observing different people living the same circumstances, would we be able to prove that it is related to an energy blockage? Entonces ahí es cuando comenzamos a ver que esas explicaciones, esos procesos se basan simplemente en conceptos y creencias. So then that's when we start to see that the explanation to those kind of processes comes more from beliefs. Entonces esa persona me va a decir, sí, pero es que igual la ciencia tampoco ha explicado nada. So this person is going to tell me, yeah, but science has not been able to explain it yet. Yo diría, ok, pero a partir de la investigación científica tal vez en algún momento se logre entender. And I would say, okay, but maybe, but very probably from scientific investigation and research, it might get to be proven. Como el tema de las diferentes circunstancias de desarreglo mental. Just like the topic of the different mental disarrangement circumstances. Entonces hoy en día ya podemos entender gracias a la ciencia que muchas se deben a procesos hormonales o endocrinos. Nowadays, thanks to science, we can get to know that they are related to hormonal and endocrine processes. O por daños o deficiencia en ciertas zonas cerebrales. Or because of damages or deficiency in certain specific brain areas. Y antes, incluso desde el yoga, se podía tener una comprensión equivocada de eso. And before, even from yoga, they had a misunderstanding or confusing comprehension of it. De hecho, dejando de lado un poco lo del concepto del yoga y ampliándonos hacia el hinduismo, Putting aside the yoga topic and going towards Hinduism, hay creencias dentro del hinduismo, algunas de ellas revueltas con yoga, there are beliefs in Hinduism, and some of them are mixed up with yoga. Alrededor de que algunas personas podrían tener esos desarreglos de su conducta debido a que o están poseídos por demonios o porque tienen algún tipo de magia negra encima. Around the fact that these people that had some misarrangement in their behavior were possessed by demons. O tener algún tipo de brujería encima. Or they had some witchcraft made on them. Algún tipo de maleficio o de maldición. Some kind of curse. Entonces, bueno, eso sería muy extraño. So that would be very weird. Pero hay personas que todavía siguen creyendo en eso. But there are some people that still believe on it. Y eso se llama pensamiento mágico. And that's called magical thinking. Y aquí eso es un gran problema cuando asumimos el yoga como camino de conocimiento desde una base de pensamiento mágico. And it becomes a huge problem when we assume yoga as a self-knowledge tool from the basis of a magical thinking. Entonces yo considero que los yogis deberíamos hacer un esfuerzo importante por tratar de aterrizar el yoga en el proceso práctico científico con evidencias. So I think that us yogis should play a very important role into rooting the process of yoga to a concrete practical process such as science. Pero pensar o fantasear con que el yoga va a ser objeto de investigación de laboratorio, But to think or fantasize that yoga is going to be the subject of research in the lab no es realista. is not realistic. Yo personalmente asumo una resolución una resolución práctica al respecto. I personally assume a practical resolution about it. Yo incluiría yoga dentro de algún sistema de aprendizaje I would include yoga into a certain system of learning
como una disciplina de aprendizaje, as a learning discipline, y ahí es donde lo dejaría encuadrar principalmente. and that's where I would let it square principle. Definitivamente. Definitivamente sacaría el yoga del proceso de la psicología I would definitely take out from yoga the psychology process como disciplina terapéutica. as a therapeutical discipline. Porque, ojo, atención, Because careful with this. el yoga es obviamente un proceso atinente a la mente humana. Yoga is obviously a process that is directed towards the human mind. Mejor dicho, una disciplina que aborda el proceso mental humano. Better said, it is a discipline that intends to approach the human mental process. Y en ese aspecto se encuadra o hace parte de la psicología. And in that aspect, it gets into psychology. Pero la psicología, entendida como disciplina profesional hoy en día, gira en torno a la terapéutica. But psychology, understood as a profession nowadays, is around the therapeutic side. Y una parte de la psicología que tiene que ver con el aprendizaje va o gira en torno es a la pedagogía. And a great part of psychology that goes towards learning revolves around pedagogy. Ahí es donde yo encuadraría yoga. That's where I would put yoga. El entendimiento del yoga como una disciplina de autoconocimiento Understanding yoga as a discipline of self-knowledge correspondiente a la pedagogía. that corresponds to pedagogy. Y bueno, entonces como una forma de pedagogía, And so, well, as a way of pedagogy, pues si nosotros queremos que sea abordada con seriedad, well, if we want for it to be approached with seriousness, entonces el yoga también debe ser seria. then yoga should also be serious. Por eso tiene que basarse en la ciencia o en la neurociencia o en la biopsicología. That's why it has to be based on science, neuroscience, and psychology. De lo, Biopsychology. de lo contrario, On the contrary, no llegaría ni siquiera a pseudociencia. it would not even get to be a pseudoscience. Simplemente un sistema de creencias Simply a system of beliefs, y como lo es hasta ahora, and as it has been until now, ampliamente identificado con una forma religiosa. widely identified with a religious shape. Entonces piensa la religión donde está encuadrada. So think, where would religion be? La religión Religion realmente es una disciplina de creencias o un conjunto de creencias, una estructura de creencias que está bastante desprestigiada. Religion is more on the beliefs structure that does not have value anymore. Entonces el yoga también seguiría ese desprestigio. So then yoga would lose its value as well. Y es lo que está pasando hoy en día. And it is what is happening nowadays. Yoga, que con su estructura clásica podría ser una excelente disciplina dentro del proceso pedagógico, Yoga that could get to be a great discipline in its educational purposes, con razón suele ser mirada con desconfianza por las personas que tienen una actitud de discernimiento irracional y además racional. is often looked with misbelieved by the people that have a rational knowledge and a knowledgeable structure. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el yoga pierda esa mala fama? So then, how can we stop getting yoga this reputation, losing its reputation? Bueno, pues tenemos precisamente que buscar purificar la forma como abordamos el yoga. So we precisely need to purify the way in which we approach and use yoga. Pero el problema es que conforme avanza el tiempo, But the thing is that as time goes by, el yoga va cada vez decayendo más. yoga's decay is even greater. Como ya lo he mencionado, As I've mentioned it before, comienza a llenarse de creencias cada vez más irracionales. it starts to get filled with each time more irrational beliefs. En estos días estaba viendo una cuenta de Instagram de una persona que se dice yogi In these days, I saw a post of some people a guy that has an account and calls himself Yogi. es una chica. This girl. Y pues esta chica cree que es un hada.
So this girl thinks of herself to be a fairy. Y yo no sé, yo creo que tiene más de 30 años And I don't know, she's more than 30. y todavía se viste como una niña. And she still dresses like a child. Y entonces da una cantidad, todos son consejos mágicos, ¿no? Consejo mágico para que logres la abundancia en tu vida. So she all the time is giving like this magical advice. So magical advice so you get to be abundant in your life. Y entonces dice una cantidad de cosas insensatas, And so she says many unreasonable things. pero ella dice que es yogi. But she says she's a yogi. Entonces eso es lo que está sucediendo. So that is what is happening. Bueno, yo considero que los yogis, digamos que estamos más aterrizados, I consider that us, the yogis that are more rooted, debemos hacer, o por lo menos eso creo yo que hago, or we should do, or at least that's what I think I'm doing. debemos hacer un esfuerzo We should do an effort por mantener a flote los principios del yoga clásico. to keep the principles of classic yoga afloat. Y sí, claro que el yoga sigue siendo vigente And of course, yoga is still living, y es una gran herramienta and it's a great tool al respecto de una necesidad humana que ni siquiera la psicología, la disciplina de la psicología como profesión ha logrado solucionar. that not even the psychology profession has been able to solve. Insisto en que considero que el debate y la discusión debería hacerse alrededor de la pedagogía, I insist that I consider that the debate should be around pedagogy, porque todo tiene que ver con las herramientas, because everything has to do with the tools, con darle a los seres humanos herramientas, with giving human beings tools. herramientas para conocerse, Tools to get to know themselves, para conocer sus dinámicas internas, to get to know their inner dynamics, la forma como nos encuadramos y cómo reaccionamos y resolvemos nuestra existencia, the way in which we arrange ourselves and we solve our existence, y pues por lo tanto la forma como a partir de eso nos realizamos en la vida. and from that, the way in which we fulfill or realize ourselves in our life. Y hay algo muy bonito, There's something very beautiful, y es que si el yoga lo abordáramos desde sus postulados clásicos, which is that if we approached yoga from its classical postulates, ese proceso pedagógico that pedagogical process podría ser muy neutro could be very neutral y libre de creencias irracionales. and free from irrational beliefs. En ese mismo aspecto, On that same aspect, es también importante, digamos, actualizar esos principios clásicos del yoga. it's very important to update those classical principles of yoga. Porque hay que entender que en la época en que surgieron por primera vez, o por lo menos que se consolidaron como el resultado de un proceso secular, Because it has to be understood that at the time that they came to be a secular process or consolidated as it, la estructura cultural y por lo tanto de comprensión y epistemológica humana, the culture at that time and the context, the epistemology of the human culture at that time pues era muy distinta a la de hoy en día. was very different from nowadays. Entonces sí hay que actualizar esos entendimientos. So those understandings need to be updated. Entonces lo que es bonito So what is beautiful es que lo que es el espíritu esencial de la comprensión del yoga is the essential spirit of the comprehension of yoga seguiría siendo vigente would still be current y seguiría siendo la esencia de una nueva comprensión, and would still be the essence of a new comprehension, en la cual simplemente se purificaría o se decantarían aquellas cosas o aquellas creencias que ya se entiende hoy en día que no son necesarias. in which the beliefs that nowadays are understood as not necessary anymore could be passed away, be let on the side. Entonces, principios como la autoobservación, So principles as self-observation, el autoconocimiento, self-knowledge, el trabajo permanente de aceptación y desapego, the permanent work of acceptance and detachment, un proceso de discernimiento alrededor de o sobre nuestras compulsiones, nuestros hábitos, nuestros vicios, a process of discernment around our compulsions, our habits, our vices, y la necesidad del cultivo de principios claros y éticos que guíen nuestra vida en un accionar adecuado and the need to cultivate ethical principles
that will guide our action in an adequate course son los principios del yoga clásico que vale la pena y es urgente, más que vale la pena, es absolutamente necesario y urgente mantener hoy en día. are the principles of classic yoga that are really necessary to keep up to date. Y claro, tú pensarás, pero bueno, eso es lo que hacen disciplinas como la psicología. And you might think, well, that's what psychology disciplines do. Bueno, eso es relativo, Well, it's relative. porque la psicología, que yo entienda, no es que aborde muy directamente el proceso de la ética, por ejemplo. Because as I understand it, psychology does not really get into the process of ethics, for example. La ética está abordada además en el campo de la pedagogía. Ethics are more from the pedagogical side or Y field. como abogado, pues más bien se notaría como que simplemente es una imposición que viene de las ciencias jurídicas. And as a lawyer, you would say it is only an imposition that comes from juridical sciences. Bueno, no pueden ser ciencias realmente. Well, they cannot be really science. Es el campo del derecho y de las leyes, que es otra cosa. It is the field of the law and the legal matters, which is something else. Las disciplinas jurídicas. The legal disciplines. Entonces, no hay una integración de todos esos campos que precisamente involucran lo más profundo del ser humano. So there is no research on those fields that involve with the depth of the human being. Y el yoga sí permite integrar esos diferentes campos. And yoga does allow to integrate those different fields. Y además ofrece las herramientas para que esos principios se conviertan en una experiencia práctica. In addition, it offers the tools so those principles will become a practical experience. Entonces, claro que está vigente. So of course, yoga is current. El yoga sigue siendo vigente. Yoga is still current. Y como herramienta de autoconocimiento, And as a self-knowledge tool, es una gran solución. it's a great solution. Claro, eso sí lo aborda la psicología, Of course, that psychology approaches it, pero pareciera que la psicología lo aborda después del proceso. but it would seem like psychology approaches it after the process. Eso no es del todo cierto. That's not completely true. Obviamente los psicólogos proponen siempre dinámicas de autoconocimiento, de conciencia de sí mismo. Obviously, the psychologists offer dynamics of self-knowledge and self-understanding. Pero al final una buena parte de ellas son las mismas que se han propuesto en el yoga desde hace siglos. But in the end, many of those tools that they offer are the ones that have been offered from yoga many years ago, Centuries ago. since centuries ago. Y pues en este momento si hay algún psicólogo, alguna psicóloga que digamos me quiera clarificar el tema, porque tal vez yo esté siendo impreciso, le agradecería que de alguna forma se comunicara conmigo y me hiciera sus comentarios correspondientes. If there is a psychologist that might see things in a different way, that I might not be expressing myself clearly about this, and there is a different perspective in psychology about this, please communicate with me by any media so we can talk about this. Recordando que mi actitud es precisamente siempre vincular el yoga de cualquier forma de creencia religiosa. Reminding that my attitude is to be able to detach yoga from any kind of religious belief. Y ya para cerrar, And to close this up, también recuerdo que hoy en día el yoga, en su aplicación y desarrollo, digamos, inconveniente o errado, se identifica como ejercicio físico. I also want to highlight that yoga in its misunderstanding in regards to the physicals in its misunderstanding is understood as a physical practice. Entonces, dentro de las fallas del yoga, hoy en día es asumirla como un proceso religioso. So inside the mistakes that you can make around yoga, the faults in yoga is to assume it as a physical process. No, como un proceso religioso. Okay. So the faults that you can make in regards to the approach to the yoga process is to assume it as a religious process or discipline. O encuadrarla dentro del campo del New Age y el holismo. Or to put it inside the field of New Age and holisticism. O incluso el pachamamismo. Or even into Pachamamism.
Y el yoga no tiene nada que ver con eso. And yoga has nothing to do with that. Pero también encuadrarlo como un deporte o como una disciplina fitness. But also to look at it as fitness discipline or as a sport. No, ninguno de los anteriores. No, none of the previously mentioned. Eso es una aplicación del yoga That's one of the applications of yoga, que ante la superficialidad y la ignorancia de las personas, that in front of the shallowness of people, superficialidad e ignorancia, shallowness and ignorance of people, pues simplemente estas personas ignoran o evaden la esencia profunda del yoga que tiene que ver con el proceso mental. well, these people simply ignore or evade the true purpose of yoga, which has to do with the mental process. Entonces, insisto, si hay psicólogos o incluso pedagogos aquí que quieran darme su punto de vista al respecto, están bien recibidos los comentarios. So I insist, if there is any psychologist or people in the education field that would like to talk about this topic and give me their perspective, they are very welcome. Me refiero a lo que manifesté previamente de que en el campo, por ejemplo, de la psicología, se aborda la enseñanza de herramientas que el yoga viene también enseñando desde hace siglos. I am referring to the fact that psychology teaches tools that had been taught in yoga for many centuries. Muy bien, y con esto terminamos este otro capítulo. With this, we wrap up this other chapter.